Ya está. La clave para el curso, nuevamente porque estoy grabando, es la, la definición de ácido base de Lewis o de Lewis. Esta definición es muy sencilla, es un intercambio. Todas las definiciones de ácido base son un intercambio. En realidad, mucho de la química son intercambios de diferentes cosas, átomos, electrones, protones o lo que sea. Y la definición de Lewis es una definición muy sencilla. Las especies que tienen pares electrónicos libres pueden donar a una especie que le puede caber un par electrónico libre. Al que dona le vamos a llamar donador misteriosamente y al que acepta, aceptor. Entonces, este donador va a aceptar acá. Es decir, el donador dona pares de electrones y el aceptor acepta pares de electrones. ¿Sí? Entonces, la pregunta primero es, ¿cuáles van a ser las especies que tienen pares electrónicos libres? Las especies que tienen pares electrónicos libres, pues son las especies que normalmente son átomos centrales de moléculas de, que tienen muchos electrones. Y estos son los que están más a la derecha de la tabla periódica. El ejemplo, pues los del grupo 15 como el amoníaco, los del grupo 16 como el azufre. Pues, si yo tengo un átomo del grupo 15 como el nitrógeno, tiene 5 electrones en la capa de valencia. Va a tener un electrón que va a compartir con un hidrógeno para formar un enlace covalente, estoy señalando aquí. Otro electrón y otro electrón, 3 electrones los va a compartir con 3 hidrógenos y va a formar 3 enlaces covalentes. Aquí tengo 6 electrones. En cada enlace, recuerden que hay siempre un enlace covalente, siempre hay un par de electrones involucrados. Es un enlace covalente sencillo. Y le queda un par electrónico libre. Entonces tienen el amoníaco, que es muy fácil. En cambio, cuando ustedes tienen el ácido sulfídrico o el sulfuro de hidrógeno, tiene 6 electrones, está en el grupo 16, como lo vemos aquí. Entonces va a formar 2 enlaces covalentes y va a tener 2 pares electrónicos libres. ¿Qué significa esto? Que esto se va a comportar como una base de Lewis, una base de Lewis, una base de Lewis. Entonces lo primero que tenemos que saber es un repaso muy rápido, tendríamos que tener de cuáles especies identificar pueden tener pares electrónicos libres, por lo cual voy a requerir que ustedes hagan un pequeño ejercicio en su casa de tarea. Se los voy a dejar esta tarde la tarea para que la hagan. Es una tarea que se las voy a dejar en el Classroom, muy sencilla, y va a ser recordar un poquito la teoría de repulsión de pares electrónicos de capa de valencia, que con esa teoría y la del octeto de Lewis nos ayuda a identificar la geometría de las moléculas y cuántos pares electrónicos tenemos libres. Porque si vamos a decir que las bases de Lewis o de Lewis van a ser las que donan pares electrónicos, entonces tenemos que identificar cuáles especies son capaces de donar pares electrónicos. Aquí ya les tengo un resumen, ¿no?, de esto de la capa de valencia, pero me gustaría que ustedes que ya vieron en estructura de la materia y ya vieron en inorgánica esta teoría, la retomaran. Primera tarea, retomar este tipo de, esto recordarlo para poder ver de qué se trata, porque la geometría en química y coordinación va a ser muy sencilla, y lo que podemos tener es especies que no tienen pares electrónicos libres, entonces no van a actuar como bases, pero las que tienen 1, 2, 3 o 4 pares van a actuar como bases, y como muy buenas bases, muchas de ellas. Entonces, recapitulando, se define como una base de Lewis a la especie que cede al menos un par de electrones, y cuando se une una especie que acepta un par de electrones, es el ácido, la especie que acepta los pares de electrones. De tal manera que tenemos un concepto de donador-aceptor. El enlace de coordinación en muchos libros lo van a poder encontrar como una flechita que viene diciendo de dónde sale el par de electrones y hacia dónde va. Entonces, si este tiene el par de electrones, la D, lo va a poder poner así, o muchas veces lo abrevian y lo ponen simplemente así. Un ejemplo: si ustedes ponen cloruro, digo, no cloruro, nitrato de plata, porque el nitrato de plata es muy soluble, el cloruro es muy insoluble porque el enlace es muy covalente. Pero el nitrato de plata lo ponen en disolución acuosa, ¿qué van a tener? Van a tener plata en disolución acuosa. Y si le ponen amoníaco, que es una cosa muy común, hasta en los limpiadores caseros hay amoníaco, tiene par electrónico libre el amoníaco, puede donar esos pares y 2 amoníacos se le pegan a una plata. ¿Sí? Y eso es un ácido de Lewis, la plata, que acepta. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista un poco más moderno de orbitales? El par electrónico está en un orbital
de lleno en un orbital y la plata tiene orbitales vacíos. Entonces, este par electrónico puede entrar aquí, ¿sí? De aquí a aquí puede entrar. Y este par electrónico entra aquí, porque este está vacío. Recuerden que acá y se forma un enlace covalente con un orbital molecular que comparte un par electrónico. Ese es el concepto de compuesto de coordinación. Un compuesto de coordinación es una especie, generalmente una especie que son iones metálicos y generalmente de coordinación, no son los únicos, pero son los más comunes. ¿Y cuáles son los aceptores? Los aceptores son todas aquellas especies que tienen orbitales vacíos. Entonces, todo lo que no está en gris claro, sino que está en negro, son aceptores. Entonces, podemos tener un montón de aceptores. Por ejemplo, si tomamos el hierro, que es el que estoy señalando aquí, el hierro puede ser un aceptor. ¿Pero cuál hierro? Hierro metálico, hierro 1, hierro 2, hierro 3. ¿Cuál estado de oxidación? Normalmente, si vemos una tabla periódica, vemos que los estados de oxidación para el hierro, los más comunes y corrientes, son el 2 y el 3. Y el 0, pero el 0 es el metálico. Pero resulta que en compuestos de coordinación se pueden estabilizar muchos estados de oxidación que tradicionalmente se consideran inestables. Entonces, en hierro puedo tener hierro 2, hierro 3, hierro 4, es más o menos común. Y así en muchos iones metálicos puedo tener muchos estados de oxidación. Entonces, fíjense, puedo tener los alcalinos, los alcalinoterres, todos los metales de transición y todos sus iones, muchos de los representativos que están aquí abajo, el bismuto, el plomo, estaño, talio, indio, galio, aluminio, y todos los lantánidos y actínidos, sean artificiales o no sean artificiales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo una química increíblemente rica. Cuando vemos la química orgánica, nada más vemos el carbono con principalmente estos elementos y cómo forman cadenas y cosas. Ahora yo voy a poder tener todo esto. Entonces, un compuesto de coordinación, vean, los estados de oxidación comunes pues, son los que están en negro, los grises, puede ser opciones que pueda tener estados de oxidación. Podemos encontrar compuestos como tales que se han unido a el átomo central a los átomos donadores y eso pueden estar en estado de oxidación cero incluso. ¿Sí? Aquí están los estados de oxidación simplemente de el primer periodo de transición, es decir, esto se llama la primera serie de transición. Si vemos la tabla periódica, nos regresamos aquí, el primer grupo, el primer periodo que tiene elementos de transición se llama primera serie de transición, el segundo, segunda serie, el tercero, tercera serie, y el cuarto, que es de chocolate, porque muchos de estos son sintéticos y no podemos hacer química realmente con ellos, se llamaría cuarta serie de transición. Entonces, de la primera serie de transición es la más común en química, y si yo veo eso, todos los estados de oxidación. Entonces, yo puedo tener el manganeso con todos estos estados de oxidación posibles, dependiendo con quién se combine. Entonces tenemos una química increíblemente rara. De tal manera que yo, por ejemplo, si pongo un elemento como el cobalto, 3, se le pueden pegar amoníacos, se le pueden pegar muchos átomos donadores. Aquí tengo 6 amoníacos pegados. O si le pongo agua, pongo 5 aguas. Y ustedes han oído hablar desde primer semestre del cobre, del sulfato de cobre pentahidratado. Es decir, ponen una fórmula que es la siguiente. Ustedes han oído hablar de esta sustancia que es cobre, H2O, perdón, eso era un H, ¿eh? Es que estoy escribiendo con el mouse y escribir con el mouse es harto difícil. Sobre todo porque tengo pulso de mariquera. Ustedes utilizan esta sal, este compuesto, que es un compuesto de coordinación, pero cuando se los dieron en química inorgánica 1, cuando se los dieron en química general 1, lo que les ponían era sulfato de cobre, es un 4, punto, y le ponían un punto y les ponían 5H2O. ¿Alguien que haya visto esta fórmula antes y que haya trabajado con este compuesto? Sí. ¿Verdad que Sí. sí? ¿De qué color es? Azul. Azul bien oscuro, bien bonito, ¿verdad? Así brillante,
un azul. Y les habían dicho muchos profesores, mucha gente, que era el sulfato de cobre pentahidratado y que eran aguas de cristalización o de hidratación. Y permítanme disentir de esas personas porque eso es incorrecto. Cuando son aguas de cristalización, quiere decir que estas aguas están en una red cristalina y estabilizadas a través de puentes de hidrógeno. En cambio, yo lo que digo es que es un compuesto donde, déjenme borrar esto que me pone nervioso, es un compuesto donde las aguas están directamente pegadas a través de un enlace de coordinación, que sería este enlace de coordinación, porque hay un par de electrones de cada agua, que lo dona al cobre metálico. Y esa diferencia, pues, ¿qué es semántica de cómo escribimos la fórmula o es real? Y yo lo que creo es que sí es real bueno, no es que lo crea, es que es real, o sea, hay evidencia experimental para apuntar que es real. Esta diferencia de este compuesto de coordinación, que dice que es aguas de cristalización o aguas de coordinación, que serían estas que están directamente pegadas y no a través del puente de hidrógeno, pues es real. ¿Por qué? Porque las aguas de puente de hidrógeno, cuando yo evaporo el agua, ¿a qué temperatura evaporo el agua? ¿Alguien sabe cuál es el punto de Como ebullición del siempre, agua? Aló, sí. como 93, ¿no? En la ciudad. 92 En la Ciudad de México. en este nivel. Sí, como 92, 93 en esta Ciudad de México. ¿Y qué significa? Cuando yo rompo puente de hidrógeno, cuando yo bullo el agua, ¿qué significa? Pues que rompo puente de hidrógeno. Entonces que necesito una energía cinética equivalente a 93 grados para romper esos enlaces. Si estas aguas estuvieran unidas a través de una interacción como puente de hidrógeno, tendríamos que romperlas más o menos a esa temperatura. Pero si yo tomo esta sal y le hago un experimento que se llama termogravimetría, todo el mundo sabe perfectamente qué es la termogravimetría. Si no, vamos a decirle aquí, ahí donde está esto. Permítanme un momento. Y le digo, ahí ven una especie de pizarrón. Sí. Sí. Bueno, voy a tratar de dibujar el pizarrón porque es que soy bastante. Entonces vamos a explicar qué es el experimento de termogravimetría para ver que no es nada más simplemente cómo el maestro o la persona que está hablando, lo que hace es simplemente describir cómo se escribe la fórmula, es decir, estas aguas están pegadas de una manera, estas aguas están pegadas de otra. Si yo tengo un agua que interacciona con otra agua, lo que va a suceder es que tengo un agua que va a interaccionar con otra agua a través de puentes de hidrógeno, ¿sale? Esta interacción requiere, en la Ciudad de México, 92 grados centígrados o 93, para el caso, ¿no? 92 o 93 grados centígrados para romperla. Pero si yo digo que está directamente unido el agua, que tiene al menos un par de electrones, tiene dos, pero bueno, ahorita nada más vamos a considerar uno, al cobre, dos más. Yo digo que esto requiere una energía mayor a 92 grados centígrados. ¿Y cómo hago el experimento? El experimento lo hago de manera muy sencilla. Lo que hago es un eje de coordenadas, es un experimento con una termobalanza, y esta termobalanza lo que pone abajo es la temperatura, y parte normalmente de la temperatura ambiente, que son 25 grados centígrados, y puede llegar a
200 o más grados centígrados, ¿no? Y lo que pongo aquí es masa. Masa o peso, ¿no? Estamos en un sistema inercial, entonces pues es peso. Entonces, si yo pongo 1 gramo sí, 1 gramo, vamos a poner 1 gramo de mi compuesto, y yo lo empiezo a calentar, el compuesto se va a empezar a calentar de esta manera. Y cuando las aguas, si es el sulfato de cobre, cuando las aguas empiecen a vibrar más fuertemente y lleguemos aproximadamente a 92 grados centígrados, va a haber una pérdida de peso porque las aguas se van a evaporar. Entonces, esta pérdida de peso son las aguas. ¿Sí? Pero si yo ahora pongo el compuesto de coordinación, pongo 1 gramo, lo que sucede es esto. Se pierden las 5 aguas, tengo la misma pérdida de peso, pero la temperatura es aproximadamente 130 grados centígrados. Es decir, hay casi 40 grados centígrados de diferencia entre que se pierdan las aguas por puente de hidrógeno o por enlace de coordinación. Entonces, eso es una evidencia directa, muy directa, de lo que significa un enlace de coordinación. Y decir que esas aguas que están ahí están unidas con un enlace diferente, porque ese enlace tiene unas características energéticas diferentes, tiene una energía de enlace diferente. Ya vimos en química inorgánica 1 que es los parámetros de enlace por excelencia para saber si una cosa está unida o pegada a otro átomo son distancia y energía. Entonces, con esta forma podemos ver muy sencillamente la energía. Es decir, yo puedo ver aquí que la temperatura de las cuales saco las moléculas coordinadas es mucho menor que la temperatura las cuales saco las moléculas que están por puentes de hidrógeno. ¿Quedó claro más o menos? Sí. Bueno, entonces, Sí. eso es una evidencia experimental. Sí. Yo no entendí bien. Yo no entendí bien, o sea, lo que bueno, lo que nos explicó es que el enlace agua requiere una energía de 92 grados centígrados para poder separarse y los de enlace de coordenada 30. No, 130. Ah, ok. Vale, 130. Déjame compartir nuevamente esa. Sí, 130, sí, es mayor. 130, es aquí más o menos. Esto es este que está aquí. ¿Sí? 130, es decir, pasa de aquí a acá. Tienes una energía mayor, ¿sí? ¿La ves? Es decir, me cuesta más energía sacar las aguas Sí, coordinadas perfecto. que las energías que las aguas que están. Cuando yo tengo una gota de agua, ¿qué es lo que tengo? Muchas aguas unidas entre sí a través de puente de hidrógeno. Para que yo pueda ebullir el agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calentarla. Entonces las moléculas empiezan a mover más rápido, más rápido. La molécula se empieza a mover más rápido, y llega un momento que se mueven tan rápido, que es la energía cinética, que rompen esa interacción y se van. Entonces se evapora el agua, ¿sí? En un momento, si yo tengo ahora un metal con un agua, si están unidas por puente de hidrógeno esas aguas, pues tendría que ser la misma energía para que se soltaran y se evaporen. Pero si yo veo que esto es mucho más duro, eso quiere decir que es otro tipo de enlace. Y es una evidencia directa que hay un tipo de enlace diferente en los compuestos. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar la parte de historia de qué es un compuesto de coordinación y vamos a tratar de ver ya la parte más histórica, ¿sí? ¿Dónde está la parte de la historia? ¿Dónde está la parte de la historia? Aquí está la parte de la historia. Me voy a ir a... ¿Y todo esto cómo empezó y cuándo empezó? Déjenme compartirles ahora la presentación de la historia. Entonces vamos a ver un pequeño paseo histórico y ver cómo la gente, pues es muy inquieta y empieza a investigar cosas desde hace mucho, ¿no? Y lo primero que empieza a hacer es investigar las cosas que tiene. Entonces, históricamente la química de ordenación es de origen comparativamente reciente. En 1907, me parece que fue, se le da un premio Nobel a un alsaciano de Alsacia que se llamaba Alfred Werner, y
porque fue el que sienta las bases para entender qué es la química de coordinación. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos en el 2020, y esto fue en 1907, que tenemos menos de 120 años de conocer qué es la química de coordinación. La química orgánica tiene mucho más años y la física tiene muchos más años. O sea, ¿de cuándo es Newton? Newton es de hace muchísimos años. Y esto de Newton, pues es que ya asentó las bases de la física moderna. En cambio, las bases de la química son mucho más recientes. Entonces, la química de coordinación es una ciencia relativamente reciente. Apenas empezaba, ya formalmente como ciencia, declarada ciencia, esto es una ciencia diferente, en 1900, a principios del siglo XX. Sin embargo, hay muchas discrepancias para ver cuándo fue el primer compuesto de coordinación descubierto. Vamos a ver. Se consideran que toda la vida una de las grandes materias que se ha comerciado a lo largo de la historia son los pigmentos, porque a la gente le gustan los pigmentos. Entonces, uno de ellos es la lisarina, que eran pigmentos de color azul. Y estos compuestos son, ya analizando qué es la lisarina después de muchos años, pues son compuestos de coordinación, de origen mineral. Entonces, encontrar un mineral de un color, pues es relativamente fácil, y que se utilice este mineral como pigmento, pues es muy, muy antiguo, ¿no? Entonces, lo primero que está escrito en la literatura, donde se hace referencia a un compuesto de coordinación, ojo, sin que esto sea declarado como compuesto de coordinación, era un pigmento de los colores. Fue en el Génesis. Entonces, en la Biblia, si nos remitimos a la Biblia, Josué ya tenía abrigos de muchos colores y algunos compuestos parecía que eran azul de alizarina, y eso era un compuesto de coordinación. Claro, Josué ni nadie de la Biblia, ni muchos años después, supieron que eso era un compuesto diferente con ciertas características. Nosotros lo sabemos ahora, pero ya se utilizaban compuestos de coordinación. Así, los pigmentos de alizarina se emplearon en muchos lugares, en la India, en Persia, en Egipto y mucho antes. Es decir, los compuestos de coordinación tienen una característica muy bonita que los ha hecho muy llamativos para muchas personas, y son compuestos de colores brillantes y bonitos y de muchos colores que caen en el visible. Y parte del curso estudiaremos por qué esa característica. Entonces, eso ha hecho que muchos minerales, que los minerales están compuestos mayoritariamente por iones metálicos con otras cosas como sulfuros, como óxidos, pero esos iones metálicos actúan como centros de Lewis o Lewis para aceptar pares electrónicos, pueden cambiar sus colores dependiendo de lo que tengan unido. Entonces, muchos de los minerales también pueden ser vistos de cierta manera como compuestos de coordinación. Entonces, los indios, los persas, los egipcios, los griegos, ya utilizaban todos este tipo de compuestos que se consideran ya francamente en nuestros días como compuestos de coordinación. Probablemente la primera observación de un compuesto de coordinación completamente inorgánico registrado científicamente es la descripción de la formación en disolución del tan familiar complejo de cobre y amoníaco hecha por Andreas Liebhavius. Es decir, cuando ustedes ponen cobre y amoníaco, se cambia el cobre de color. ¿Dónde pueden tener cobre? A ver, díganme, en sus casas, ¿dónde pueden tener cobre para hacer esta reacción? ¿Alguien? En un cable de cobre. En los cables de cobre, pero normalmente los cables están metidos en la pared, entonces hacer reacciones con los cables, pues nos podemos meter en bronca con la familia, ¿no? De si sacamos los cables y los ponemos, no. Y si se fijan, Andreas, pues vivió en 1597, entonces ahí no había cables. ¿Qué había? ¿Pueden ser como cubiertos? Sí, pueden ser cubiertos, no es lo más normal los cubiertos. ¿Monedas? Tampoco las tuberías. ¿Qué hacían? ¿Qué es lo que siempre ha hecho el humano? ¿Podría ser herrería o algo referente? No, 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 no. Monedas. No, sí había monedas de cobre, pero no hacían nada con amoníaco y monedas de cobre. Lo que sí hacían era... ¿Alguien sabe? ¿Eh? ¿Joyas? No, de cobre no se hacían joyas, el de cobre se ponía feo. A lo mejor un alimento que estaba rico en cobre. Al revés, el alimento estaba rico en amoníaco. Por ejemplo, la sangre se descompone y uno de los productos de reacción de descomposición de las proteínas es el amoníaco. Las proteínas tienen aminoácidos
y cuando se descompone por acción de las bacterias, las proteínas, se rompen las proteínas y una de las cosas que echa son amoníaco. Por aquí Sam Díaz nos dice algunos trastes. ¿Han oído hablar de los casos de cobre? Las cazuelas de cobre. Sí. A ver, les deja de tarea, apunte por favor en un papel. Ver en Google qué es Santa Clara del Cobre. ¿Han oído hablar de Santa Clara del Cobre? Si no han oído hablar, véanlo por favor. Es un pueblito en Michoacán muy bonito y el pueblito entero se dedica a hacer artesanías de cobre. Y una de las cosas que hacen es cobre. Todos hemos ido a un tianguis, todos hemos ido a un lugar donde venden carnitas, ¿de acuerdo? Y ahí donde venden carnitas, ¿en qué hacen las carnitas? Muchas veces son en casos muy grandes, o sea, cazuelas muy grandes de cobre. En aquel entonces, ¿qué es lo que hacían? Un animal no se desperdiciaba las cosas como se desperdicia ahora. Por ejemplo, en Europa todavía es muy común que en los pueblos matan un cerdo y le llaman la matanza. Entonces la familia mata un cerdo y aprovechan todo del cerdo. La piel, la grasa, los intestinos, con eso hacen embutidos, con las vísceras pueden hacer diferentes cosas. Incluso hay embutidos de chorizo, ¿cómo se llama? De vísceras, por ejemplo. En España hay un chorizo que se llama chorizo de Güeñas. Y el chorizo de Güeñas es un chorizo que no tiene carne común y corriente, sino son vísceras. Y es muy apreciado en algunos lugares. Y una de las cosas que utilizaban era en la sangre. Cuando ponían a hervir la sangre en el caso de cobre, lo que sucedía es que de repente se veían cosas azules, polvos azules que cuando se secaban de la sangre, o en los alrededores donde estaba menos embarrada sangre, se veían polvos azules. Y eso fue lo primero que vio Andreas Liebhaus. Y lo que era un compuesto que fue el que vimos hace un momento, el de cobre con amoníacos, que es de color azul muy intenso. Les voy a dejar una tarea, ahora que tienen pocas cosas, y es que entren a internet, porque internet es bondadoso con sus súbditos. Yo soy súbdito de internet. Y vean una película, se las pongo aquí en el chat. El nombre de la rosa. ¿Alguien ha oído hablar de esa película? Véanla y van a entender mucho de lo que les estoy diciendo, cómo se vivía en la época. Hay una escena donde encuentran a un muerto y lo encuentran sumergido en en un perol gigante como de madera gigantesco, que era donde echaban todos los desperdicios de sangre, porque luego los aprovechaban. En España hacen una cosa con los desperdicios, con la sangre, que se llama morcilla. ¿Y en México cómo se llama? De moronga. Moronga. Moronga, pues sí. Entonces, también aquí hacemos ese tipo de cosas, ¿sale? La moronga. Y esto, si ustedes cuecen la moronga en un caso de cobre, lo que van a ver es que el cobre se puede oxidar y se combina con el amoníaco que proviene de las proteínas de la propia sangre, y lo que van a ver es, si tienen suerte o si son cuidadosos, el compuesto de Liebhaus, que fue desde 1597. Desde entonces se empezaron a identificar compuestos derivados de amoníaco. Otro candidato para ser el primer compuesto de coordinación registrado probablemente es azul de Prusia, que fue obtenido por Heinrich Diesbach, un alemán, que fabricaba pinturas para pintores durante la primera década del siglo XVIII, es decir, a principios de 1700. Entonces este cuate Diesbach lo que hacía era pintar. Ya se conocían muchísimos, era muy, muy socorrido desde todo el Renacimiento los nuevos pigmentos. Los nuevos pigmentos, porque con nuevos pigmentos podían hacer más pintura, ¿no? Entonces ustedes tienen a los pintores clásicos del Renacimiento. Se dice que, por ejemplo, Miguel Ángel tuvo un broncón porque alguien le dijo, tengo unos pigmentos maravillosos, y muchas de sus obras las empezó a pintar en murales, así tipo la Capilla Sixtina, con estos nuevos pigmentos, y resultó que esos pigmentos eran instables y con el tiempo se cambiaban de color. Entonces algunas obras de Miguel Ángel se descompusieron porque
no eran estables esos compuestos. Y eso pasa normalmente con los compuestos derivados de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se los comen los bichos, se oxidan fácilmente, y algunos compuestos inorgánicos no. Principalmente los compuestos de coordinación pueden ser compuestos muy estables. Por eso Diesbach empezó a utilizar el azul de Prusia, que es un compuesto inorgánico 100%, como un colorante y era muy estable. Y entonces en 1700 fue uno de los colores azules más usados en toda la pintura de toda la historia de la humanidad. Y era un compuesto de coordinación. Obviamente este pigmento pues es un descubrimiento accidental, no dijeron vamos a hacer un compuesto de coordinación para pintar porque son compuestos muy estables, algunos compuestos de coordinación, otros no son tan estables. Entonces, obviamente nosotros ahora sabemos que se trata de compuestos de coordinación, pero no siempre es, ¿no? ¿Y cómo lo obtenían también? Se obtenía de su producto de calentar sosa y desechos animales en una vasija de hierro. Este pigmento, el centro metálico, es hierro. Entonces, claro, los casos de cobre son mucho más apreciados porque son mucho más resistentes a la corrosión, pero son mucho más caros porque el cobre es menos abundante. Lo que era más abundante es el hierro, por eso se utilizaban en todo, en armas, en herrería, y los primeros, la mayoría de las herramientas de cocina y la mayoría de los trastos o cosas de cocina, cubiertos inclusive, eran de hierro por muchos siglos, porque era mucho más barato. Por eso la cubertería de plata, que era más resistente, era muy apreciada y era muy cara. Pero como al ser muy poco, al ser muy poco abundante la plata, pues era difícil, ¿no? Entonces era muy normal calentar desechos animales. Sí, caca, estoy hablando de caca, en vasijas de hierro. Entonces, siempre que poníamos algún compuesto en alguna cosa metálica, era lo que pasaba. Entonces, fue totalmente fortuito, es decir, aleatorio el descubrimiento este. Luego viene 30 años más tarde, que ya estamos empezando a pensar en química. Por ejemplo, el Carl Wilhelm Scheele, otro alemán, que es el descubridor del oxígeno, se dio cuenta que para hacer la combustión se necesitaba un aire, ¿no? Y el aire pues, era un elemento, y el elemento es oxígeno. El descubridor de esto también hizo otras cosas. Aisló el compuesto de azul de Prusia y descubrió sus propiedades, su olor y sabor. Porque el azul de Prusia tiene cianuros. Entonces, antes se hacían, ¿cómo se llama? Pruebas organolépticas a todas las cosas. Ahora solamente los de alimentos hacen pruebas organolépticas. ¿Han visto ustedes a los de alimentos hacer pruebas organolépticas en la facultad? Sí, en el vestíbulo de la... Hace unos años fue maravilloso las pruebas organolépticas que hacían porque hubo un proyecto con la industria mexicana del tequila porque para poder decir que el tequila tenía origen en tequila y caracterizar las cosas, hay que caracterizarlas química y organolépticamente. Entonces, se tienen que hacer pruebas organolépticas, y las pruebas organolépticas, es decir, con nuestros sentidos, son pruebas complicadas porque son muy variantes de persona a persona, entonces hay que hacer muchas pruebas y hacer estadística alrededor de ellas. Entonces, a los estudiantes les dieron una prueba, entonces ponían a un montón de mesas ahí en la facultad hace unos años y les decían, ven, y les daban a probar diferentes tequilas. Entonces, la prueba era los viernes para que los estudiantes quedaran contentos, y aquellos voluntarios iban a probar y tenían que decir qué características tenía cada tequila. Entonces, también hacían eso con muchas otras cosas. Por ahí les voy a dar otra película para que vean. Ahí se ve muy bien en esa película. Es una película de vacilada, es una película cómica, muy, muy cotorra, muy vieja ya también, que se llama El Cavernícola. Y es de un tipo que antes tocaba música que se llama Ringo Starr. ¿Alguien sabe quién es Ringo Starr? El baterista de De los... De los Beatles, ¿verdad? Ujú. Entonces este cuate hizo una película que se llama El Cavernícola, y ahí, como él era el debilucho de la tribu cavernícola, lo ponían a probar todo. Entonces había plantas que lo intoxicaban. Entonces es cotorra, ¿no? Está chistosa. Es muy ligera, muy boba. Si tienen, y no hablan casi, ¿no? Ahí no hay idioma porque todavía no inventaron el idioma. Entonces, pero sí se
se ve claramente lo que pasaba. Y esa costumbre de los cavernícolas de empezar a probar todo y al débil lo hacían probar, los del siglo XVII, XVI, XIV, XV, todavía lo seguían usando. Entonces Carl Wilhelm Schell probó, parte de la caracterización de una sustancia nueva era ver su olor y su sabor. Entonces no se morían de casualidad, a lo mejor se morían y nunca llegaban a ¿cómo se llama? Y nunca llegaban a más las pruebas organolépticas. Bueno, sigamos. Ahí está la foto de Wilhelm Schell. Otro ejemplo temprano de estos compuestos fue en 1760 el hexacloroplatinato de potasio para refinar el platino. Se dieron cuenta en esos años que había un metal muy bueno que era el platino. Y porque era mejor que el oro, o sea, resistía todo. Si ustedes lo tenían como metal, esa cosa no se oxidaba con nada. Era muy, muy poco abundante, era muy escaso. Entonces hubo gente que se obsesionó con el platino en esos años, desde 1700, mediados de 1700 en adelante se obsesionó con el platino hasta nuestras fechas, porque era un metal muy interesante. Y usaban hexacloroplatinato, que es decir, 6 cloruros. Si yo veo el cloruro tiene 8 electrones en su capa de valencia. Recuerden que es un ion que tiene un electrón adicional, es un anión. Entonces tiene 3 pares electrónicos libres. Entonces es un buen donador de pares electrónicos, que se une al platino 2 o al platino 4, que son los estados comunes y corrientes del platino, y pueden formar cosas como el hexacloroplatinato. Y se usaron mucho. Entonces empezaron a haber compuestos derivados de eso. Luego, una de las cuestiones que empezaba a haber mucho en aquella época, históricamente, eran los vitrolos, que eran los compuestos, que había compuestos de muchos vitrolos. Los vitrolos eran sales de algunos metales, normalmente eran sulfatos, que llegaban a obtener a través de diversos métodos. Normalmente era tratar minerales con ácido sulfúrico. Si trataban minerales con ácido sulfúrico, se disolvía el mineral o se solubilizaba el mineral y cuando precipitaba, se precipitaba el sulfato del metal. Entonces, si ustedes lo hacían con cobre, se formaban los cristales azules de sulfato de cobre. Si lo hacían con si lo hacían con cobalto, salían compuestos de diferentes colores, normalmente violetas o amarillos, y eso era el vitrolo. El verde era el cloruro de cobalto, pero cuando lo trataban con aminas, empezó a cambiar de colores. Y esto lo empezó a hacer todos los primeros experimentos de los compuestos de cobalto con aminas también. Y para hacer aminas ponían desechos biológicos, que tomaban las aminas, descomposición de sangre y ¿dónde es fácil que cuando salimos de paseo podamos olfatear muchas aminas? ¿Dónde olfateamos frecuentemente aminas? Bueno, frecuentemente. Sí, frecuentemente. ¿Alguien sabe? En ¿En la un vida parque? cotidiana. ¿Eh? ¿En un parque? ¿Y en qué parte del parque y por qué? Pues en el pastito. ¿Y por qué en el pastito? ¿Qué tiene el pastito? Pues hay cadáveres de insectos y hay desechos también. Sí, hay cadáveres de insectos, pero la verdad es que la cadáveres de insectos que hay es muy poca, entonces el olor es muy bajo. Hay lugares donde es penetrante el olor así a amoníaco. Feo, feo, feo. Antes era muy común en las estaciones de autobús, en ciertos lugares de las estaciones de autobús, o de ciertos restauranzuchos, o de ciertos lugares públicos, en los baños. ¿Por qué en los baños? ¿No han olido así como amoníaco gacho, así bastante feo? Pues la orina, uno de los principales olores de la orina es el amoníaco. Entonces la orina tiene mucho amoníaco. Entonces el ciudadano Tassert lo que hacía era trabajar con orina. Así, bien valiente o bien perverso, no sé qué sea. Ustedes clasifíquenlo como ustedes quieran, perverso o valiente. Trabajaba con orina y los vitrolos de cobalto y descubrió muchos colorcitos. Y no me digan que no han ido a un lugar donde hay una fiesta. Y si el baño está ocupado, se van a una esquina de afuera de la calle y ahí la gente va y riega el arbolito o riega la pared y al ratito apesta ahí. Y es amoníaco, lo que el ciudadano Tassert trabajaba mucho. Bueno, de esta manera da comienzo la química de coordinación
y se puede fechar. Ya el ciudadano Tassert, ya que empieza a trabajar más con amoníaco, más conscientemente que era amoníaco y más conscientemente que eran sales de cobalto, entonces apenas en cerca de 1800, en 1798 es cuando empieza a publicar sus descubrimientos Tassert. Entonces, esto es importante porque históricamente la publicación es un elemento muy válida para poder decir qué es importante y qué no es importante. Y una de las cuestiones importantes es el poder documentar las cosas. Por eso los científicos trabajan y funcionan con publicaciones. Y eso ya tiene fecha. Entonces, la química es mucho más vieja que la física. Porque es más fácil ver cómo se mueve un objeto que descubrir algo que proviene de desechos humanos, ¿no? Él lo que hacía era dejar de soluciones amoníacales provenientes de esas sustancias orgánicas, los cloruros de cobalto, y se depositaban cristales anaranjados cuya fórmula empírica es esta, ¿sí? Entonces, él veía que tenía muchos amoníacos, déjenme cambiar el puntero, que tenía amoníacos, cloruros y cobalto. Y esto fue una cosa nueva, porque antes nada más sabía que tenía cloruros y cobalto, pero no amoníacos. Entonces esto ya tenía aquí una relevancia bastante importante. Es más, cuando calentaban esta sal anaranjada, la llama, se convertía en la sal de la cual partían y olía a amoníaco, porque estos amoníacos con el calor los estaban despegando del cobalto y se quedaban nada más los cloruros que no son volátiles. Y aunque también fue un descubrimiento, fue probablemente un accidente, Tassert reconoció la importancia del compuesto, presentaba características que lo hacían muy interesante. ¿Cuáles características? Se conocía el amoníaco, se conocía el cloruro de cobalto, pero no se conocía que el cloruro de cobalto se podía combinar con otro compuesto que se conocía tradicionalmente, que era el amoníaco. Entonces era la combinación de dos sustancias nuevas, una sustancia nueva a partir de dos sustancias conocidas, y parecía que era la adición, no era nada más que los dos dieron algo nuevo con fórmula diferente, era sumar A con B me da AB, es decir, sumo 2 y 3 me da 5. En este caso, sumaba 3 y 6 y me daba 9. Entonces, le daba la cantidad precisa. Y esto era una nueva química. Cada uno de los cuales era completamente saturado y capaz de tener existencia independiente. ¿Qué quiere decir esto de saturado? Y esto viene con un concepto que se llama el concepto de valencia. Y este concepto lo conocen ustedes desde primaria, ¿no? En la primaria les habla el maestro en ciencias naturales y dice, a ver, ¿cuál es la valencia del hidrógeno aquí? ¿Cuál es la valencia del cloro? Y cuando está en primera secundaria más, y en prepa más, y siempre es la valencia. Y todo el mundo sabe lo que es valencia, ¿verdad? Ya no lo tengo que decir. ¿Quién me podría definir valencia para poder saber de qué estamos hablando? ¿Quién me define valencia? A ver. ¿Alguien? ¿Algún valiente? Si fallan, ¿qué va a pasar? Nada, simplemente van a corregir su definición. ¿Qué es valencia? A ver, se refiere a los electrones en la capa más externa. Ese es el conocimiento, ese es el concepto que tenemos ahora, pero en 1800, principios de 1800, no se sabía de electrones, ni mucho menos, ni capas, menos de capas. Entonces no podían definir valencia de esa manera. Tenemos que definir el concepto fundamental de valencia no tiene que ver con configuración electrónica, el concepto primario. ¿Quién me lo puede redefinir en función antigua? Bueno, creo que era la parte que reaccionaba, que era químicamente reactiva. ¿Cómo que? A ver, dame un ejemplo. No lo sé. Bueno, un ejemplo no lo puedo dar, pero creo que puede ser. Bueno, esa es mi idea. Sí, bueno, sí, vas por ahí, pero ahorita vamos a refinar un poco la idea, ¿vale? ¿Quién más? Ojo, jóvenes, saben que estamos ya en química de coordinación, que es mínimo cuarto semestre. Entonces, este semestre, Creo que yo, profesor. a ver, sí, ¿quién eres? Es el número de electrones que faltan o sobran de un elemento para que pueda completar esa última capa. Pero nuevamente, me refiero a
Estamos hablando de la química de 1800 y yo no puedo hablar ni de capas ni de electrón. Ah, bueno, de su nivel de energía tal vez puede ser. Pues menos de nivel de energía. No puedo Menos. definirlos en términos modernos. Traten de definirlo. Ven que no está fácil, ¿verdad? Podría Definirlo ser, en... podría ser las proporciones en las que se combinaban. Ah, por ahí va, muy bien. Muy bien. ¿Cómo es eso de las proporciones? Por ejemplo, ¿no? En el agua 2 a 1, por cada 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, o viceversa. Exacto. Entonces, eso es la valencia, la capacidad de combinación de un elemento. Ellos veían que, por ejemplo, el cloruro generalmente tenía una capacidad de combinación de 1. Se podía combinar con el cloruro de sodio siempre en 1. Y luego veían que, por ejemplo, el cobalto generalmente se combinaba con 3, que eran de 1. Entonces, el cloruro de cobalto tenía valencia de 3 porque podía combinar con 3 cloruros. Entonces, la valencia del cloruro era 1 y la valencia del cobalto era 3, la capacidad de combinación. Y esto lo pueden extrapolar ustedes a sus relaciones sociales personales. Yo les podría decir cuál es su valencia. Y su valencia la podrían definir como la cantidad de parejas que tengo al mismo tiempo. ¿Cuántas parejas, como cuántas personas puedo andar al mismo tiempo? Y habrá personas que digan, yo nomás con una, soy bien honesto. Y habrá quien diga, yo 10 y no me descubren. Entonces, esa es su valencia. Entonces, pregúntense a sí mismos, ¿cuál es mi valencia? ¿Cuál es mi capacidad de combinación? Entonces, era muy claro que había elementos que tenían una capacidad de combinación de 1, como el cloruro, como el hidrógeno. El oxígeno tenía de 2 porque se combinaba con 2 hidrógenos. El cobalto tenía de 3 porque se combinaba con 3 cloruros. El cobre tenía de 2 porque se combinaba con 2 cobaltos o con uno de 2 que era el sulfato. Entonces, esa era la valencia, la capacidad de combinación. Y ahí no tenemos que hablar ni de electrones ni nada. Después lo conceptualizamos cuando entendemos estructura electrónica más formalmente y más por qué sucede esto, ¿no? Pero no en esos tiempos. En esos tiempos no existían electrones ni nada de eso. Entonces, lo que ellos sabían es que, y es un concepto muy importante, que estoy haciendo hincapié porque es muy importante, porque había compuestos que estaban completamente saturados. Por ejemplo, el cobalto tenía una valencia de 3, ya estaba saturado el cobalto y ya no se podía combinar con nada más. Si yo le ponía más cloruros al cobalto, no se combinaba más. ¿Sí? Solamente se podía combinar con 3. Entonces, si ponía cloruro de cobalto para hacerlo con amoníacos, de repente el amoníaco también estaba saturado porque se combinaba con 3 hidrógenos. Entonces, dos sustancias que estaban saturadas desde el punto de vista de sus valencias, se unían entre sí para formar algo diferente. Entonces, eso les hizo cortocircuito, porque toda la teoría de combinaciones de la época se vino abajo con esta observación del ciudadano Tassert. Históricamente es muy importante. ¿Sí me siguen? Las Sí. propiedades de este nuevo compuesto eran diferentes y por eso se les llamó compuestos complejos. Se les llamó compuestos complejos. ¿Por qué? Porque eran complicados, no podían entenderlos. Y los compuestos de coordinación, o ahora en nuestros días, todavía en nuestros días, todavía se les sigue llamando compuestos complejos, desde 1800. ¿Por qué? No se les entendía. Ahora ya se entienden, ya no tienen nada de complejos, pero se quedó heredado el nombre. Las observaciones registradas por Tassert serán seguidas por innumerables descubrimientos. Entonces, a partir de esto empieza a haber mucha investigación. Durante el siguiente medio siglo se obtuvieron número cada vez más grandes de este tipo de compuestos. ¿Como cuáles? Tenemos los siguientes compuestos. Por ejemplo, cuando utilizaban el fluoruro de sodio con se combinaba ahí con el ácido fluorhídrico con el fluoruro de sodio, no lo entendían. Los primeros compuestos del boro, BF3 con un amoníaco también. El yoduro, eso lo hicieron en química, ¿cómo se llama? En química inorgánica. Cuando ustedes ponen yodo, una disolución de yodo en agua es cafecita y es muy poco soluble, y el yoduro es incoloro, es muy soluble, y cuando lo mezclan es amarillito y mucho más soluble. Se le pega un yoduro al yodo para formar el triyoduro. Y esto parecía que el compuesto de yodo estaba saturado y parecía que el yodo metálico pues también era metálico y no aceptaba más cosas. Pues sí, sí aceptaba. El prusiato rojo de potasio, los nitroprusiatos, los nitroprusitos, entonces se fijan,
Todo esto, ¿dónde se desarrolla? En Prusia. Entonces, toda Europa estaba llena de esto. Además, los compuestos ya mencionados, tenemos una retahíla de compuestos con nombre descubridor. Entonces, ya empieza a haber muchos investigadores que empiezan a trabajar en esto y empiezan a ponerle su nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo descubriera uno, le pondría el Jesusonio, ¿no? Porque me llamo Jesús, o Chuchonio, si quieren. Pero ellos les ponían diferentes nombres. Por ejemplo, a la sal de Anderson, o algún cuate que empezó a trabajar con piridina, con cloruros, empezó a trabajar con estas aminas, descubrió un compuesto de platino que tenía ciertos colores y características muy particulares y se le llamó la sal de Anderson. Y era reproducible. Uno más al este, empezó a trabajar con platino, con amoníacos y cloruros y salió la sal de Chugaev. Luego la sal de Cliff, me parece que es de Inglaterra, que tenía aquí platino con amoníacos y platino con cloruros. Y todo esto tenía 6 cosas pegadas, 6 cosas pegadas. Y luego aquí viene una cosa que dice cis. Esto lo vamos a ver más adelante qué significa. Otra sal de Cliff, que tenía también cloruros, tenía diferente color. Este tenía 3 aminas y el otro tenía 4, y tenía diferente color y diferentes propiedades. Entonces, Cliff decía, pues aquí tengo un montón de propiedades a partir del platino, compuesto a partir del platino. Y no crean que apenas vamos en la F. La sal de cosa, amoníacos, el platino se usaba mucho. ¿Por qué se usaba mucho? Porque era algo de riqueza y se trataba de ver cómo podían purificar el platino. Todo el mundo quería purificar el platino porque estaba asociado a grandes riquezas, ¿no? A tener un metal que sustituyera al oro. Si se fijan, la conquista en México, bueno, en América, pues era búsqueda de oro, entre otras cosas, ¿no? Pues acá, ya un par de siglos después, el oro ya no había más minas de oro fácilmente reconocibles, entonces el platino venía a sustituir como el metal precioso. Lástima que sea tan poco abundante. Pero para poder refinarlo se trabajó mucho. Entonces Drechsel hizo, ahora fíjense, con 6 amoníacos y 5 cloruros aquí. Durant, Hermann. Fíjense, ahora ya tenemos de cobalto. El cobalto daba colores muy, muy característicos. El dar colores muy característicos era muy fácil ponerlo. Por ejemplo, esto que es del C2O4, ¿saben qué es esto de aquí? C2O4. Oxalato, ¿no? Oxalato. En México, ¿dónde podemos encontrar el oxalato? Algo muy mexicano. Muy de moda en las fiestas patrias. ¿Cohetes? No. En el tequila, bueno, no en el tequila es el de quitar los oxalatos, porque las agaváceas tienen muchos oxalatos. Entonces, un buen tequila no se le deben de pasar los oxalatos, para que se le cambie las características organolépticas. Entonces, los productos de agave pueden llegar a tener muchos oxalatos y puede ser un contaminante para los derivados de los productos de agave, entre ellos el tequila o el mezcal. ¿Sale? Entonces, ya conocían los oxalatos, porque podían salir de plantas o de algunas otras cosas, un dicarboxilato, y con hidróxidos podían formar sales de cobalto con unos colores muy interesantes. Con nitritos también, todo lo que serían nitritos, oxidados o reducidos, se podían estudiar en aquel entonces, ya los conocían, y entonces tanto Edman como Fischer empezaron a trabajar con los nitritos, y esto daba compuestos muy interesantes, de colores y propiedades. Vamos a ver, aquí ya vamos a ir más rápido, porque por ejemplo, más platino con Gerhard más bien, no Gerhard era alemán. Gibbs, ese era británico, nitritos y amoníaco con cobalto. Gross, también alemán. Los alemanes tienen una historia de química muy importante. Platino y esto. Lytton, británico, platino y sulfitos. Los sulfitos también. Recuerden, lo que conocían muy bien eran los sulfatos, el ácido sulfúrico ya se conocía. Pero luego empezaron a ver que si ponían en ciertas condiciones, los sulfatos se podían reducir a sulfitos y con los sulfitos podían hacer diferentes cosas. ¿Dónde encontramos a los sulfitos? A ver, naturalmente, ¿dónde encontramos a los sulfitos? ¿Dónde podemos cuantificar sulfitos y controlar la cantidad de sulfitos para que la bebida sea más agradable? Si tiene muchos sulfitos, no sabe bien. Si tiene menos sulfitos, sabe mejor. Pero se producen de forma natural. ¿Alguien? ¿En el vino? En el vino tinto principalmente, efectivamente.
en el vino tinto. El tinto tiene sulfitos y controlar los sulfitos en el vino tinto es una característica muy importante para que el vino salga de buena calidad. Híjole, parece que soy un borracho, ¿verdad? La sal de Magnus, que ya la vimos, algo parecido. Magnus también hizo muchas investigaciones con platino. Y así podemos irnos. Morland, fíjense, cromo, ya empezamos a meter otro metal. El cromo también empezó a ponerse, el platino era muy de moda, el cromo empezaba a ser de moda. Entonces empieza alguien a decir, yo hice algo con cromo, y empiezan otros a tratar de investigar con cromo, y se va acumulando el conocimiento. Aquí ya tenemos otros ligantes. Tenemos aquí el tiocianato. El tiocianato es un ligante muy común en química de coordinación y es muy bonito. Si nosotros ponemos tiocianato de potasio, que es una sal muy común y corriente, que pueden encontrar en el laboratorio 1 o 2 en la Perrera, ahí, van con Beto, el laboratorista, y le dicen, no lo conocen, creo, la mayoría de ustedes, pero van con Beto, el laboratorista que lleva muchos años ahí. Le dicen, Beto, dame tantito tiocianato de potasio, y agarran una sal de hierro, y le ponen tiocianato de potasio, y se forma un compuesto de coordinación entre el hierro y el tiocianato, muy bonito, que es de color rojo sangre. Y eso fue la sangre de en algunas películas. En las películas antiguamente no se ponían la sangre, actualmente se ponía tiocianato de hierro para poder poner sangre falsa porque tenía un color muy parecido a la sangre. Y esto pues empezó Reineke con cromo. Con paladio, otro de la familia del platino, el paladio, también empezó a tomar interés, y ya muchos empezaban a hacer con la sal de 6 o la Vauquelin, esto. Y el cobalto y las aminas, empezó a haber muchos compuestos de cobalto y aminas, entonces empezaron a tratar de sistematizar y empezar a ver la nomenclatura. Y se entendía la estructura de esto, y en 1851-52 Edmund Fremy introduce una nomenclatura basada en color. Edmund Fremy, por ahí hay una sal que se llama la sal de Fremy, que hacen en química covalente, que es este mismo señor, y ponía aquí los compuestos. Entonces tenían fórmulas mínimas. El que tenía 6 amoníacos era mayor amarillo y color lúteo. Entonces ponían de latín, por ejemplo, lúteo en latín es amarillo. Por ahí hay en biología una cosa que se llama el cuerpo lúteo. En geografía o historia había un lugar que se llamaba Lutecia porque tenía tierras amarillas. Y así también tenían el pracio, que era verde, janto, que era café. Todas las cosas janto eran cafés, róseo era rojo y purpúreo era púrpura o moradito. Entonces ponían el nombre en latín del color y ese era el nombre del compuesto, porque tenían la característica fundamental de este tipo de compuestos, eran de diferentes colores. Entonces todos y tenían fórmulas diferentes. Fíjense, tenía 5 amoníacos y también, pero tenía un agua, y que no, por ponerle un agua cambiaba de color. Y esa es la característica de los compuestos de coordinación, que cambiando uno de los átomos donadores, una de las moléculas donde donan un par electrónico, pueden cambiar muchas propiedades. Y esto es lo que vamos a estudiar aquí. Entonces tenemos ya 150 años de estudios de compuestos de coordinación, pero simplemente lo que se había hecho era estudiarlos, ver qué hacía, qué había, cómo eran. Pero no se sabía muy bien a bien cómo estaban organizados. Y al final del siglo pasado no existe una explicación. Al final del siglo XX, del siglo XIX, aquí hay un error en la diapositiva, no siglo pasado, es el siglo XIX, no existía una explicación satisfactoria de su comportamiento, o sea, hace un poco más de un siglo, o de su existencia. Y evidentemente una teoría que explicara cómo era su estructura, cómo eran y menos sus propiedades, pues menos, ¿no? Nada más se sabía que había un montón de sales y que tenían apellidos de señores históricos y listo. Y hubo varias teorías. Entre ellas, la de Thomas Graham, con las sales de amoníaco, que en 1837 sugiere que las aminas de cobalto debían verse como sales de amonio. El amonio reemplazaba un hidrógeno. Entonces, se conocía el amonio saben que es el NH4. Entonces, sí tiene un hidrógeno más. Y esto es muy interesante porque como que le dio un clavo a Thomas Graham en 1837, pero no lo entendió, entonces se perdió. Thomas Graham, esto lo vamos a ver un poquito mejor, por qué Thomas Graham podía tener cierto sentido.
desde el punto de vista de la teoría de Lewis de ácidos y bases. La mayoría de los campos de la ciencia teoría va detrás de la práctica. Siempre encontramos las cosas y luego las explicamos. Sabemos cuánto tarda un objeto en llegar al piso cuando lo dejamos caer, pero ¿por qué? Pues tardamos en llegarlo, lo podemos predecir empíricamente. Porque hay que acumular suficientes datos experimentales antes de tratar de poder hacer una teoría con los datos experimentales como hacemos las teorías y predecimos los fenómenos. Entonces, eran los descubrimientos, había muchas sales, pero estamos hablando, si les he presentado de 20 o 30 sales, que había 30 compuestos o 40 compuestos, hasta en toda la historia de la humanidad hasta el mediados del siglo XIX. Entonces, realmente 40 compuestos son poquitos compuestos. Entonces, muchos fueron esporádicos, accidentales o productos derivados del trabajo y se reconocieron como un compuesto diferente, pero no se sabía qué onda, nada más se sabía que tenían nombre. Hasta la aparición de Oliver Wolcott Gibbs y Ghent, que hicieron investigaciones con amoníaco y cobalto y comenzaron a estudiar sistemáticamente estos compuestos. Y empezaron a tratar de hacer teorías que pudieran explicar esto. Y esto empezó a cambiar porque vino un señor que tuvo mucha importancia en la ciencia, que era Berzelius. ¿Y Berzelius qué es lo que desentraña? Que tiene una naturaleza electrónica. ¿Se acuerdan que hace un momento les pregunté de lo de valencia? En ese entonces, pues algo que tuviera que ver con electricidad no se relacionaba con compuestos, para nada, hasta que llega Berzelius. Y Berzelius es el que dice que las sustancias tienen una naturaleza eléctrica. Hasta entonces. Entonces, es cuando se puede empezar a retomar los conceptos, los compuestos y la investigación anterior y empezar a verla de otra manera con una naturaleza eléctrica. Y hay propuestas de diferentes tipos en diferentes años que empiezan a crecer con el conocimiento. Cuando se da un paso en el conocimiento, como el de Berzelius, es cuando avanza la ciencia, ¿no? Pero para finales del siglo y debido al gran desarrollo de la química orgánica, ya la química orgánica se había desarrollado gracias a un señor que fumaba de la hierba colombiana de mejor calidad, que era Kekulé. ¿Saben quién fue Kekulé? Sí. Y que sacó el benceno y todas esas cosas. Entonces, todas Sí. las cadenas orgánicas ya se habían explicado a través de las teorías de Kekulé y trataron de explicar los compuestos de coordinación, los de cobalto, como si fueran modelos orgánicos. ¿Cómo se hacía esto? Había paralelismo, había cosas similares entre series homólogas del cobalto y series de carbono. Por ejemplo, si nosotros ponemos un alcano, ponemos cloruro de un alcano, podemos CH3, CH2, 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 NCH2 y luego un cloruro. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos el cobalto? Ponemos cobalto NH3, 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 NH3 y 3 cloruros. Entonces lo que decían era, pues son como cadenas como los orgánicos. Y donde los miembros sucesivos de una serie estaban relacionados unos con otros por diferente longitud de la cadena. Entonces, lo que decían era que el NH3 se parecía al CH2, nomás que lo sustituía en los eslabones. Entonces teníamos una química parecida a la química orgánica, pero con NH3. Y dijeron, ya tenemos la solución. Ya tenemos la solución. Y Christian Wilhelm Bromstad propone aminas de cobalto que sean así y que se podían escribir de la siguiente manera. Aquí está el Blomstrand. Y las pone así, como cadenas, como orgánicas. Nada más que ahora en lugar de tener carbono tenemos cobalto. El átomo central va a ser un cobalto. Y las cadenas en lugar de CH2 son de NH3. Y al final vienen los cloruros. Siempre les gusta combinarse al terminar un cloruro o algo parecido. El platino era similar. Luego viene de esta manera, viene de la misma que Kekulé había propuesto los compuestos orgánicos, ¿no? Kekulé lo que hacía era que aquí donde había esto era CH2 y esto era un carbono. Entonces, si le quitamos la O y le ponemos aquí CH2, pues sería muy parecido a los compuestos a los que había propuesto Kekulé. ¿A que no sabían que se llamaba von Stradonitz, Kekulé? Pues sí, se llamaba así. Aquí está el Kekulé.
habrá que poner de moda en la Facultad de Química una barba tipo Kekulé. Y uno de los máximos defensores de esta teoría murió sin aceptar ideas alternativas. Hubo un cuate bien aguerrido, bien obsesivo, que se llama Mats Sophus Jorgensen. Y este Jorgensen estaba bien loco y dijo, esto es la neta del planeta, y esto es la química real, y esto es la química real, y empezó a hacer un montón de estudios alrededor de metódicos y escrupulosos, y él era muy solitario, y entonces se obsesionó así, grueso. Esta teoría de Bromstad Jorgensen, el de las cadenas, empezó a tener mucha fama entre los científicos de finales del siglo XIX. Fíjense que ya estamos hablando del siglo XX, ya a finales del siglo XIX ya había pasado Alfredo Nobel, ya había premios Nobel de ciencias, la ciencia ya era otra. Recuerden la física, la revolución de la física, de los grandes físicos, de Max Planck, de toda la teoría electrostática y la electrodinámica y todo eso, estaba en boga. Y la química todavía estaba luchando en si teníamos cadenas o no teníamos cadenas. Entonces la química venía un poquito más atrasada. Sin embargo, había científicos muy metódicos, muy trabajadores, como Jorgensen, que trataba de hacer eso. Y trataba de proveer el fundamento experimental a todas sus teorías de cadenas. Y consideró su pasión y por su perfección y su producción fue tremenda, y le debemos mucho de los experimentos. ¿Y qué creen? Pues la teoría de Jorgensen pues, está equivocada, no es la buena. No, después de tanto trabajo y tanta obsesión, Jorgensen, por terco, por no aceptar nuevas formas de ver las cosas, sino tratar de explicarlo con lo ya existente y no atreverse a decir algo nuevo, pues le pasó lo que a Planck, ¿no? Planck decía que la física, que no podía hacer todas estas extrapolaciones de la mecánica cuántica que Planck descubrió, pues echó para atrás ante sus colegas porque la gente lo criticaba, decía, no, tú estás mal, la física no funciona así, no puede funcionar tan loco. Igual Jorgensen, había cosas que no funcionaban, pero no quiso ir más allá, y entonces no se quedó con el mérito de descubrir, de ser el padre de la química de coordinación. Sin embargo, por ser un hombre metódico y que hacía las cosas muy bien y que trabajaba muy bien, se le debe mucho. O sea, no hay que criticarlo porque no llegó a la luz, pero su trabajo sirvió para que otros llegaran a la luz. Y esto es normal. O sea, hay gente que trabaja mucho, produce mucha información en ciencia, y llega otro que tiene una visión diferente y es quien hace la luz. De esta manera, el muy conservador Jorgensen le obliga a considerar una nueva teoría como rompimiento con todas las estructuras químicas de la época, y él no quería romper con la química, no quería romper. De esta manera explicaba de manera tradicional las cadenas de CH2 con las cadenas de amoníaco y otras cosas, pero no toda la evidencia experimental le funcionó y no hubo manera. Hizo muchísimo trabajo porque empezó a tener un rival, así como de película. Tuvo un rival acérrimo y se bronqueaban los dos y decían que uno tenía razón y el otro no. Y el rival acérrimo era Svante August Arrhenius. Digo, Arrhenius, no, perdón. Arrhenius fue el que vino a dar la luz de hacerlo. Que es decir, Arrhenius, ¿saben quién fue? Svante August Arrhenius fue el que hizo la teoría de dilatación electrolítica. Es decir, cuando yo coloco algunas sales en disolución acuosa, algunos compuestos se disocian en iones y esos conducen la electricidad. Ese concepto fue fundamental para entender cómo funcionaba la química y coordinación. Pues gracias a Arrhenius, ya tenemos fotos de Arrhenius, ya no son simples pinturas, vean qué cachetón y bigotón era. Pudo llegar el acérrimo rival de Jorgensen, que era Alfred Werner, el alsaciano. Dos trabajos que conjuntos, que fue toda la información de Jorgensen, los conceptos de Arrhenius y el propio trabajo de
de Werner, de Alfred Werner, lo llevaron a ser el padre de la moderna teoría de la química de coordinación. ¿Sale? Y con esto terminamos el día de hoy, porque el por qué Werner fue el padre de la química de coordinación, me gustaría platicárselos la próxima clase. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Profesor, Sí. respecto a las presentaciones, ¿las va a subir a Classroom? Las tienen en Amid. Estas mismas las tienen en Amid. Busquen Amid y mi nombre y ahí están. Voy a subir los videos a Classroom, Vale, gracias. porque hay mucha gente que tiene dificultades para ver o conectarse. O sea, ver una presentación en el teléfono no es lo mismo que ver la presentación en una computadora, y a lo mejor tienen la computadora más tarde. Entonces, si quieren ver el video, lo ven más tarde. De hecho, voy a pararlo de grabar.